Agradecemos la participación de este encuentro que se llama CIPAS Encuentro POC, correspondiente al curso Pensamiento Lógico Matemático y que nos es desarrollado por las tutoras Jenny Alarcón y Patricia Leguizamón, quien les habla. Entonces vamos a iniciar la presentación. Les comentaba que vamos a hacer, este material va a ser compartido con ustedes, pues para que puedan hacer futuras consultas. E igual les invitamos nuevamente a participar a partir de las 9 de la mañana de las Olimpiadas Matemáticas. Este espacio es muy importante porque también van a encontrar material muy pertinente con respecto a la prueba final, o sea, al examen final. Entonces, vamos a iniciar. ¿Listo, chicos? Entonces, primero, pues el examen o actividad final, tarea 4, se llama POC, que corresponde a una prueba objetiva cerrada. Los objetivos que pretendemos en este momento, pues obviamente es hacer digamos, un resumen de las temáticas correspondientes a las unidades 1, 2 y 3, donde lo más relevante son los conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico, natural y las reglas de inferencia. También vamos a repasar un poco los tipos de cuantificadores y proposiciones categóricas que vimos en la unidad número 3 y vamos a aplicar la teoría de conjuntos para dar soluciones a problemas de la vida real. Recordemos, chicos, muy importante, esta actividad abre el próximo lunes 20 de mayo a las 0 horas y cierra el viernes 25 de mayo a las 23:55. Eso significa que vamos a tener el desarrollo durante la semana de lunes a viernes. No vamos a tener fin de semana. Entonces, para que ustedes se organicen y se programen, en la medida de lo posible, yo les sugeriría de lunes a jueves. ¿Por qué? Si tienen algún inconveniente, pues obviamente nos van a escribir, nos van a contactar y tenemos un margen de tiempo para poderles colaborar. Pero si ustedes esperan el viernes 25 a las 11 de la noche, pues obviamente no van a encontrar un apoyo ni un tiempo prudencial para resolver inconvenientes. Recordemos que este examen es del tipo, como manejamos la tarea 0, ¿cierto? Tenemos que es una actividad individual, automática, que tiene 125 puntos de los 500 totales del curso. Esto va a tener 20 preguntas para desarrollar en 90 minutos. Muy importante, va a ser único intento. Ustedes estaban acostumbrados iniciando la tarea 0, que era 2 intentos, pero ustedes ya manejan esta dinámica y solamente tiene un único intento. Por eso es tan importante que ustedes tengan las condiciones idóneas para presentarlo, ¿cierto? Que tengan conexión a Internet, que tengan la disponibilidad de los 90 minutos, porque obviamente es un examen pues de cierta complejidad que necesita que ustedes lean y hagan operaciones al respecto. ¿Listo? De una vez les da la nota, ¿cierto? Como es un único intento, el sistema de una vez les da la nota, el tipo de realimentación es automática, ¿de acuerdo? Entonces son del 20 al 25 de mayo, 20 preguntas, 90 minutos. ¿Qué pasa con el tipo de preguntas? Tenemos 3 modelos. El primero, selección múltiple con única respuesta. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el ejemplo, la definición correcta de un conjunto universal es conjunto formado por todos los elementos de estudio dentro de un contexto determinado, conjunto que presenta un número infinito de elementos, conjunto que no está formado por ningún elemento y conjunto que presenta un número finito de elementos. Como ustedes bien saben, la B, C y D corresponden a tipos de conjuntos. No es la definición de un conjunto universal, por tanto, la única selección posible correcta es la A. Entonces, acuérdense, esta es con única respuesta. Ya tenemos también otro modelo que es con múltiple respuesta, que acuérdense que pues, selecciona dos respuestas y le dicen si es la C y la D, pues entonces es la A, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante que ustedes lean, que empecemos con las preguntas que ustedes consideran más sencillas, ¿cierto? Para dejarle tiempito a las más complejas, ¿de acuerdo? Con base en esto vamos a hacer un repaso muy ágil de las 3 unidades, pues presentándoles a ustedes lo más representativo. Entonces, la unidad 1 se llama métodos para probar la validez de argumentos y trabajaba la parte de proposiciones.
Recordemos que una proposición es una oración afirmativa que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas. Entonces, siempre tenemos que hablar de que es una expresión afirmativa. Aquí decimos varios ejemplos. ¿Vas a playa en vacaciones? Es una pregunta. No tiene una respuesta ni verdadera ni falsa. No es una proposición. Carlos Vives es colombiano. Puede ser verdadero o falso, ¿cierto? Por tanto, es una proposición. James Rodríguez juega béisbol. Puede ser verdadero o falso, por tanto, es una proposición. B es igual a 3x más 5. Puede llegar a ser una proposición si se conocen las variables x para obtener el valor de B. ¿De acuerdo? Listo. En esta parte nosotros del lenguaje proposicional manejábamos unos conectores. Entonces, dentro de ellos tenemos la negación, ¿cierto? La disyunción, la conjunción, el condicional y el bicondicional. Aquí tenemos un cuadrito, si quieren aprovechen y tomen captura de pantalla. Recordemos el conectivo no corresponde a la negación y lo simbolizamos con esta rayita, negación. La O es la disyunción y fíjense que lo simbolizamos con esta V o V corta, ¿cierto? La I simboliza la conjunción y lo tenemos con este gorrito, una especie de gorrito. La estructura si tal cosa, entonces tal otra, corresponde a un condicional, ¿cierto? Y se simboliza con una flecha en un solo sentido. Si tal cosa, entonces tal otra es un condicional. Si tal cosa, solo si, bicondicional y se simboliza con la flecha doble. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante para la parte proposicional y para hacer las tablas de verdad. ¿Qué pasa con ya la estructura como tal? Resulta que cuando tenemos un argumento, una expresión ya más compleja como esta, necesitamos de pronto desglosarla en proposiciones simples y necesitamos expresarla de forma simbólica. Entonces, fíjense, si se programan actividades académicas, entonces se programan las Olimpiadas Deportivas. Por lo tanto, los estudiantes no estarán activos o los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Fijémonos que aquí los conectores lógicos están demarcados en rojo. Entonces, lo primero que hay que hacer es desglosarlo en proposiciones simples. Entonces, la primera es P, se programan actividades académicas, ¿cierto? Q, se programan las Olimpiadas Deportivas, ¿cierto? Luego, los estudiantes la frase aquí dice no estarán activos, pero resulta que la proposición simple siempre es afirmativa. Entonces tenemos que expresarla de forma afirmativa y el no, que en este caso es el conector negación, lo vamos a tener en cuenta para el lenguaje simbólico. La premisa queda R, los estudiantes estarán activos y S, los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Entonces nosotros tenemos ya el argumento, lo desglosamos en proposiciones simples y vamos a armar el lenguaje formal. Entonces, fíjense, tenemos la estructura si tal cosa, entonces, recordemos que ese es el conector condicional. ¿Entre qué? Entre la expresión P, ¿cierto? Condicional, ¿de qué? De Q, ¿de acuerdo? Ahí ya se cierra el primer paréntesis porque esa es una proposición hasta aquí. Luego dice, por lo tanto, recordemos que ese también corresponde a un condicional, o sea, una sola flechita, y tenemos la expresión desde aquí, ay, perdón, la expresión, me devolví. Los estudiantes no estarán activos, ¿cierto? Recordemos que la tenemos aquí. Los estudiantes estarán activos, entonces debemos hacer negación de R porque su expresión original está en negación. Y luego dice O, que mírenlo aquí, los estudiantes bajarán su rendimiento académico, por tanto es OS. Entonces, pilas, tenemos paréntesis, P entonces Q, cerramos ese paréntesis, luego tenemos el conector condicional, abrimos paréntesis, negación de R o S y cerramos paréntesis. ¿De acuerdo? Esa es la forma como nosotros vamos a pasar de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico. Listos. Aquí tenemos un resumen de las reglas de inferencia, las más representativas que nosotros vimos en la unidad número 1. Recordemos el modus ponendo ponens, el modus tollendo tollens, el silogismo hipotético, la doble negación, simplificación.
adjunción, silogismo disyuntivo, simplificación disyuntiva y modus tollendo pons. Unos tips, porque pues obviamente ustedes ven esta cantidad de reglas de inferencia y uno dice, wow, ¿a qué horas me aprendo eso? No, es sencillo si tenemos en cuenta algunos tips. Entonces, primero que todo, siempre el modus ponendo ponens y el modus tollendo tollens siempre manejan condicional. Fíjense, tenemos el primero que es P entonces Q. P, si tenemos P, con estos punticos significan por lo tanto o en conclusión obtenemos Q, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que vemos un condicional, debemos pensar en ponendo ponens, en tollendo tollens o en silogismo hipotético. Fíjense que el tollendo tollens maneja negaciones. Entonces, ese ya vamos desglosando de a pocos, que siempre que yo tenga una negación, aunque en el ponendo ponens también se puede presentar, podemos intuir que se llama tollendo tollens. Cuando nosotros manejamos silogismo hipotético, siempre tenemos que pensar que son tres condicionales. Mírenlo aquí, P entonces Q, Q entonces R y P entonces R. Entonces, cuando yo vea esta estructura, debo pensar en silogismo hipotético. Doble negación, pues obviamente que en la parte aritmética, si yo tengo negación con negación, se me va y queda solamente la proposición P. Simplificación, como su nombre lo dice, yo tengo una grande y me queda una pequeña. Siempre la simplificación maneja el conector conjunción, siempre, siempre. Adjunción, como su nombre lo dice, sumar. Entonces yo tengo dos pequeñas y obtengo una grande. Silogismo disyuntivo es cuando ya tengo cuatro premisas, fíjense, P, Q, R y S. Ya tiene esta estructura. Igual que la simplificación disyuntiva, tiene una disyunción y dos condicionales. Y por último tenemos el modus tollendo ponens, fíjense que es un mixto, una mezcla entre el ponens y el tollendo. Él ya no maneja el condicional, sino maneja la disyunción. En este me encanta el ejemplo de decirle P, como hamburguesa, o Q, como pizza. No comí pizza, por lo tanto, comí hamburguesa. Entonces, siempre el modus tollendo ponens, que es el mixto, va a tener una disyunción y va a ser, si yo tengo la negación de este, pues por ende ya tengo la afirmación de la otra. Eso en cuanto a las reglas de inferencia. Aquí tenemos un ejemplo para que ustedes miren cómo se maneja este sistema. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que al realizar la tabla, siempre vamos a obtener una tautología. Tenemos estas expresiones. La primera, P entonces Q. La segunda, R entonces no S. La tercera, P y S. ¿Listo? Entonces, la conclusión es Q y S. A través de estas tres, y usando las reglas de inferencia, debo llegar paso a paso a obtener la conclusión. Entonces, nos fijamos en estos dos condicionales. Fíjense que no tienen nada en común. P, Q, Profe, R y buenos días, S. qué pena que la interrumpa. Señora, cuéntame. Discúlpeme, qué pena que la interrumpa. Es que no Dime. entendí eso de que al revisar la tabla siempre va a ser una tautología. Bueno, ¿Por qué? resulta que para que nosotros podamos determinar o hacer el proceso de llegar a la conclusión a través de diferentes premisas, siempre el resultado debe ser una tautología y es lo que nos permite decir que ese sistema es correcto. Ya ahorita te lo menciono, o sea, bueno, no lo vamos a desarrollar porque obviamente estamos en un repaso, pero siempre que tú hagas este proceso, o sea, tienes P entonces Q. Recuerda que cuando nosotros estamos manejando reglas de inferencia, ¿cómo se une la premisa 1, 2 y 3? A través de los conectores y, siempre. Por decirte algo, vamos a ponerlo en términos de lenguaje natural. Decimos P, el estudiante participa al CIPAS de la POC. Entonces, Q, obtiene diferentes tips para aplicar en el examen. Y luego tienes R, el participante participa en la Olimpiada, entonces negación de S, por ejemplo, no se levantó tarde, ¿cierto? Luego tenemos otro I aquí, digamos que aquí como está la estructura, espera, yo te digo una cosa, si me logro devolver. Aquí, esas tres premisas que tú ves adelante, que ya me devolví, las expresamos aquí, así de corrido, el lenguaje simbólico total. Aquí no vamos a tener un entonces, sino vamos a tener siempre una I. ¿Para qué? Para que podamos llegar a obtener esta conclusión. El resultado tiene que ser una tautología cuando tú aplicas toda la tabla de verdad para esta expresión.
Entonces tenemos la primera premisa y la segunda premisa y con esta tercera premisa. Todo esto hace parte del antecedente y luego decimos, entonces vamos a llegar a la conclusión. Ese resultado debe ser una tautología para que se aplique de forma correcta la regla de inferencia. ¿De acuerdo? ¿Solucionada tu duda? Más o menos. Sí, sí, obviamente que lo que pasa es que aquí pues vamos a tener todo desglosado, pero más allá de este resultado que debe ser una tautología, nos interesa la aplicación de la regla de inferencia. Entonces, ¿cómo la aplicamos? Fíjense, yo les hablaba antes que las simplificaciones de una grande obtengo una pequeña. Entonces, genero una nueva premisa, que es la cuarta, y digo, obtengo P, ¿haciendo qué? Aplicando simplificación en la 3. Miren que aquí está la simplificación. Yo tengo dos premisas unidas por una disyunción. Puedo obtener cualquiera de las dos premisas de forma sencilla. Entonces, genero una nueva premisa y digo P y digo qué ley apliqué y en cuál la apliqué. ¿Listo? Ahora, con esa P ya puedo utilizarla con la 1. Recordemos P entonces Q, ¿cierto? Y tengo P, aplicando modus ponendo pones, puedo obtener Q, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo trato de llegar a esta conclusión. Entonces, trabajando sobre el poniendo pones entre la 1 y la 4, obtengo Q. Después digo, trabajando sobre la premisa 3, también puedo obtener S, porque acuérdense que estoy aplicando la simplificación. Tengo dos premisas unidas con la conjunción, las obtengo de forma individual. Y fíjense que ya tengo Q de forma individual, S de forma individual, lo único que me falta es unirlas. Entonces, ¿cómo las uno? Aplicando adjunción entre las premisas 5 y 6, Q y S, y he llegado a la conclusión. Fíjense que, o sea, no podemos aplicar una sola ley de una para que nos salga la conclusión de una. Debemos ir paso a paso construyendo diferentes pasos para llegar a la conclusión. Pueden tomar su captura de pantalla y si hay dudas, con mucho gusto. ¿No hay dudas? Bueno, entonces ya tomaron su captura de pantalla. Algo muy importante, chicos, esto no es una receta que yo diga, es que siempre cojo la tal y le aplico tal. No, tenemos que observar las premisas y la conclusión y con el listadito de anterior que tuvimos de leyes de inferencia, empezamos a crear nuevos pasos. ¿Qué significa? Que este ejercicio puede tener otra posible solución por otro camino e igualmente válido. Pero entonces, si lo justificamos sabiendo qué aplicamos, en qué premisa y qué nueva premisa se obtiene, pues le damos una coherencia y una lógica al proceso como tal. ¿Listos? Bueno, muy bien. Y el argumento es válido. Eso en cuanto a la unidad número 1, que era el lenguaje proposicional. Vamos para la unidad número 2, que es la aplicación de teoría de conjuntos. Entonces, recordemos siempre que un conjunto es toda agrupación, colección o reunión de cosas de la misma naturaleza, ¿cierto? Que cumplen una propiedad determinada. Entonces, miremos aquí el diagrama de Venn. Recordemos que aquí nos hizo falta el rectángulo que me delimita el conjunto universal, ¿cierto? Pero en este caso no es rectángulo, sino óvalo, ¿cierto? Dentro de él tenemos el conjunto A y el conjunto B. Entonces decimos, el conjunto A y B pertenecen al conjunto universal. Listo. A los objetos que tiene ese conjunto, pues les decimos elementos y a X, pues decimos que X pertenece al conjunto A. Recordemos la forma de determinar los conjuntos. Hay dos formas de determinarlos. La primera es la comprensión, donde nosotros vamos a citar siempre la característica que tienen esos elementos. Entonces, en este caso vamos a tomar este ejemplo que dice los números pares mayores que 2 y menores que 12. Ese es nuestro lenguaje natural, pero siempre el lenguaje por comprensión nos pide que lo expresemos de forma matemática. Entonces tenemos aquí X tal que X, ¿cierto? Pertenece a los reales, donde 2 es menor que X, ¿cierto? Y X a su vez es menor que 12. ¿Por qué? Porque estamos delimitando un intervalo de dónde hasta dónde.
Fijémonos, dice números pares mayores que 2. Entonces, siempre tenemos que partir de un número mayor que 2. Y el mayor que 2 significa que 2 es menor que X, ¿cierto? Esto es una conversión. Decimos mayores que 2, aquí estamos diciendo 2 es menor que X. Y menores que 12, ¿cierto? O sea que siempre vamos a estar desde el intervalo desde 3 en adelante y menor que 12, entonces esta es la expresión matemática. Por extensión, siempre vamos a nombrar uno a uno los elementos que pertenecen a ese conjunto. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Acordémonos que dice números pares, ¿cierto? Entonces, después del 2, como dijimos que era números mayores que 2, arranca el 4, sigue el 6, el 8 y el 10. ¿Por qué no el 12? Porque dice menores que 12. Entonces, esta es la forma de expresarlo por comprensión, o sea, la característica que tiene, y esta es la forma de expresarlo por extensión, diciendo uno a uno los elementos que cumplen con esa condición de la comprensión. ¿De acuerdo? También recordemos que los conjuntos se representan de manera verbal, simbólica y gráfica. Entonces, nosotros para eso también tenemos diferentes tipos de conjuntos. Recordemos, infinito. No se pueden enumerar todos sus elementos porque es un conjunto muy grande. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. El 0, el 1, el 2 y el 3. Y estos 3 punticos nos denotan en la parte matemática que va hasta el infinito. Por tanto, estamos hablando de un conjunto infinito. Finito. Se pueden enumerar todos sus elementos. Tenemos el conjunto Q, 2, 4, 6 y 8. Ya va desde el 2 hasta el 8. Unitario. Tiene un solo elemento. En este caso, R es igual a 7. Vacío. No tiene elementos. Fíjense, entonces los corchetes, va un corchete y nada, y esto simboliza mi conjunto vacío, para que ustedes recordemos las expresiones. Este cuadrito me parece muy inclusive. Por favor, tómenle la captura de pantalla. Tenemos para cada una de las situaciones las operaciones entre conjuntos más relevantes. Recordemos que esta U así simboliza la unión, esta herradura simboliza la intersección, el menos, sí, menos significa la diferencia y este triangulito simboliza la diferencia simétrica. Entonces, recordemos que en la unión no se repiten los elementos, tenemos dos conjuntos, ¿cierto? Entonces, es los elementos que están en A sumados a los conjuntos que, perdón, a los elementos que están en E. Esta es otra forma de simbología donde el conjunto A contiene al conjunto E. Y aquí tenemos otra simbología donde unimos los dos conjuntos, pero no tienen elementos en común. Recordemos que aquí sí tenían elementos en común y aquí son conjuntos diferentes. Cuando tenemos conjuntos que no tienen un área en común, se llaman disyuntos. Conjuntos que no tienen una intersección o su intersección es vacía. Pasamos a la intersección, miren el modelo, el área que comparten los dos conjuntos es la de la mitad, ¿cierto? Cuando tenemos este tipo de conjunto, el área que comparte A y E solamente es E, ¿cierto? Ese es el área única que pertenece a los dos conjuntos de forma simultánea. Y cuando tenemos conjuntos disyuntos, pues fíjense que es vacía porque pues no tienen nada en común. Para la diferencia, resulta que tengo, recordemos siempre que diferencia es quitar, restar. Entonces, cuando yo tengo el conjunto A y le quito el conjunto B, solo me queda esta orejita porque yo ya le quité todo el conjunto B. Quitarlo es, en este caso, pues que esté en blanco, ¿cierto? Entonces, es A menos B cuando tenemos este tipo de conjunto. Cuando tenemos esta expresión, entonces Profe, qué recordemos. pena, disculpe, ahí en la intersección, en la intersección no, sino en la diferencia que acaba de nombrar. Entonces le quita lo de, todo lo de, pero no, le está quitando también la parte de la intersección de la A, ¿no? No, a ver, vamos por partes. Estamos, en este caso solamente es diferencia. ¿Qué es diferencia? Quitar. Entonces, yo tenía el conjunto A. Aquí lo estoy, con el cursor lo estoy mostrando, ¿cierto? Y, perdón, me pasé para el otro lado. Y le quito B, es borrar lo que está en B. Solo me queda los elementos que están en esta orejita a mano izquierda, en esto en B. Fíjate que solo estoy hablando de la diferencia. No le puedes meter la intersección porque ya es otro concepto.
En este caso solamente estamos hablando de A menos B, que es lo que está en el primer conjunto y no está en el segundo. ¿Clara esa parte? ¿Aló? ¿Aló, aló? No sé. Apenas Es, terminé la clase. La clase termina, ¿Aló? ¿Me terminó ayudan con el 9:30, esa micrófono? acaba La a las nueve y persona que media, me hizo empieza la otra pregunta es llamada tan ahí. amable. Hasta las 11, yo creo, 11:30, creo. ¿Aló? La persona que me hizo la observación. ¿Aló? Creo que fue Lisette. Recordemos. No, no sé, la verdad Lisette, no. ¿te queda claro? Mm. Bueno, Bueno. Entonces, recordemos siempre el concepto de diferencia es quitar. En esta estructura que estoy mostrando de forma horizontal, en este caso estamos con dos conjuntos que comparten áreas. Entonces, cuando yo le quito B, solo me queda esta orejita a mano izquierda. Cuando tenemos esta estructura, fíjense que es de contener un conjunto, entonces a le quito E, pues E me queda en blanco y me queda el resto del área. Y cuando tengo esta estructura de conjuntos que no tienen intersección en común, fíjense que como yo tengo A y le quité B, que en este caso es este conjunto, bueno, la orejita no se le ve, solo me queda A. ¿Listo? Para la operación diferencia simétrica que se simboliza con este triángulo, la fórmula que se tiene matemáticamente es la unión de los conjuntos menos la intersección de ellos. Entonces, esta estructura nos queda la orejita que está en A y la orejita que está en B y no, o sea, en blanco no va la intersección de los dos conjuntos. Fíjate. Cuando tenemos esta estructura, pues obviamente al no tener intersección, solo nos queda lo que está en A. Y aquí, cuando tenemos conjuntos disyuntos, entonces al tener el conjunto A y no tener nada en común con el conjunto E, pues nos queda solamente el conjunto A. Para su conocimiento, pues obviamente nosotros trabajamos solamente la línea horizontal, la primera línea horizontal, que es cuando tienen elementos, áreas en común. No manejamos esto, pero pues sin embargo es una información relevante, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación para que ustedes puedan, digamos, ver en vivo y en directo ya cómo se aplican los diferentes conceptos. Tenemos tres conjuntos de esta forma porque pues obviamente comparten áreas entre ellos. Decimos, en una clínica de la ciudad de Cali se presenta la siguiente distribución de médicos especialistas. 12 médicos son cardiólogos, 10 son neurólogos y 12 son intensivistas. 7 médicos son neurólogos e intensivistas porque pues tienen las dos especialidades. Por otro lado, 8 médicos son cardiólogos e intensivistas. Además, 5 médicos son cardiólogos y neurólogos al mismo tiempo. Y por último, se sabe que 4 médicos tienen las 3 especialidades. Entonces, me gustaría que compartan ustedes en el chat por dónde empezamos. Antes de asustarnos con el contenido, o sea, con el esquema de lenguaje natural, ¿con qué podemos empezar? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo podemos empezar, chicos? Por la Por última el parte. centro. Los 4 médicos que tienen las 3 Muy especialidades. bien, nos están dando, esta es la intersección, al decirnos 4 médicos tienen las 3 especialidades, nos están diciendo la intersección de los 3 conjuntos, que el único sitio es aquí donde les estoy mostrando el cursor. Fijémonos, tenemos cardiólogos, neurólogos, intensivistas y aplicamos el 4 que ustedes muy bien me dijeron. Siguiente paso, ¿cuál sería el siguiente paso, chicos? Ya tenemos 4, ¿qué más podemos hacer? Empezar con las interacciones. Las Con las intersecciones, intersecciones de ok. los otros, ¿sí? ¿Cómo cuál podríamos hacer? Bueno, les vamos a dar una ayudita. Vamos a hacer la intersección entre neurólogos e intensivistas, que lo tenemos aquí donde dice 7 médicos son neurólogos e intensivistas. Punto clave, chicos, atención, porque es un error muy común de que ustedes pongan el 7 aquí. Resulta que si yo le pongo el 7 aquí, estoy haciendo un error. ¿Por qué? Porque resulta que el área que comparte neurólogos e intensivistas, que es la intersección, es 7. Ya tengo 4. Si yo le pongo el 7, 4 y 7 serían 11 y estoy cambiando el ejercicio.
Siempre tengo que tener en cuenta que la intersección siempre es la suma de dos áreas. Ya tengo 4 y me dice que son 7, pues entonces va el 3. ¿De acuerdo? Dudas ahí porque eso es un error muy común. Claro, porque es 3 y no es el 7 aquí en esta área. Porque el área entre neurólogos e intensivistas es esta, la suma de 4 y el valor que me faltaba, 3, para que sea 7. Muy bien, sigamos. Luego me dicen 8. Esos 8 son médicos, cardiólogos e intensivistas. Miren, cardiólogos e intensivistas tiene esta intersección. Ya tenía 4, pues me faltan 4 para hacer 8. Muy bien. Luego me dicen 1 y 4, 5. 5 son cardiólogos y neurólogos. Fíjense que aquí lo tenemos. 5 médicos son cardiólogos y neurólogos. Al tener ya estos valores de las 3 intersecciones, las 4 incluida la que comparten los 3 conjuntos, podemos hacer el total de los otros conjuntos. ¿De qué forma? Así. Resulta que yo voy y miro cuántos son cardiólogos. Tengo 12 médicos, son cardiólogos. Ya tenía 1 y 4, 5. Y 4, 9. ¿Cuántos me hacen falta para el total? 3 para que sea el total de cardiólogos que corresponde a 12. Aquí lo tenemos pues al revés, ¿no? El total de los médicos menos las intersecciones que ya tenemos me da el valor de 3, que corresponde a 3 son cardiólogos. Únicamente son cardiólogos. No tienen otra especialidad. Solamente hay 3 que son cardiólogos. Muy bien. Luego decimos neurólogos. Decimos 10 son neurólogos, ¿cierto? Ya tengo 1 y 4, 5 y 3, 8. ¿Y cuánto me falta para 10? 2. Significa que hay 2 que solamente son neurólogos. Recordemos, solamente, porque este numerito no comparte ninguna otra área con las otras especialidades. Y por último, tenemos 12 son intensivistas. Ya tengo 4 y 4, 8 y 3, 11. Y me falta 1 para completar los 12 que son intensivistas. De aquí se pueden desprender, pues obviamente las respuestas para esto. ¿Cuántos médicos tienen una única especialidad? Ya les ayudamos con el diagrama de Venn. Ustedes contesten eso, por favor. ¿Cuántos tienen una única especialidad? 6. Muy bien, 6, sí señor, porque cogemos las áreas que solamente tienen una especialidad, que son 3 y 2, 5 y 1, 6. 6 médicos tienen una única especialidad. Muy bien. Continuemos. ¿Cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas, pero no neurólogos? Pues cardiólogos y también intensivistas, pero no neurólogos. 4. 4, sí señor. 4 médicos porque es esta área, acuérdense. Tenemos cardiólogos, bueno, aquí se pone una E porque pues la siguiente inicia con I, ¿no? No podemos decir cardiólogos y intensivistas, decimos cardiólogos e intensivistas, es la intersección entre estos dos, ¿cierto? Que sería esta área. Pero al decir que no neurólogos, tapamos neurólogos y nos queda solamente este 4. Muy bien. Y con eso finalizamos la unidad número 2 que correspondía a teoría de conjuntos. En este momento ya entonces voy a dejar de compartir por dónde fue la cosa y continuamos con la profe Jake. Listo, chicos. Muy bien. Listo. Entonces, gracias, profe. Con gusto. Ahora vamos a continuar con las otras 2 unidades y les voy a compartir la pantalla. Por favor, me cuentan si la pueden ver bien. Todavía no, profe. ¿Ahí la ven? Sí, ahora sí, señora. Listo. Entonces, nuestro siguiente tema, hablamos sobre aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Entonces, ya habíamos visto en el CIPAS pasado, que fue el último de esta unidad, donde veíamos las clases de razonamiento que teníamos, que hacen parte de este curso. Entonces teníamos el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo
que serían los principales. Voy a agrandar un poquito más acá la pantalla. Sí, profe, ya iba a decir eso, qué pena. Ahora sí. Listo. Entonces acá tenemos el razonamiento deductivo. Entonces decíamos que el razonamiento deductivo es un argumento, tenemos un argumento, parte de una premisa general y concluye en una premisa específica, ¿sí? Entonces decimos que una cualidad, una característica que la cumplen en general, inicia de esa manera, ¿no? Se cumple en general, pero de ahí pasa a una conclusión específica. Este tipo de razonamiento, para este tipo de razonamiento, la conclusión siempre va a ser verdadera, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos tomando como un grupo grande que cumple esa condición y de ahí vamos a ir a una parte de ese grupo más específica. Entonces es un razonamiento deductivo. Deducimos que la parte pequeña cumple lo que la parte grande también cumple, ¿sí? Es como si tomáramos una pequeña muestra de un conjunto grande que cumple una condición, pues esa pequeña muestra también lo va a cumplir. Y esa muestra específica o esa conclusión específica nos da a entender que es un razonamiento deductivo. Tenemos también el razonamiento inductivo, que este razonamiento es todo lo contrario, ¿no? Parte de lo particular y concluye lo general. Pues cuando nosotros tomamos una pequeña parte de un conjunto, podemos, digamos que indicar o prever que se puede cumplir para el conjunto grande, ¿sí? Pero no tendremos la certeza completa de que se cumpla, porque estamos tomando una pequeña parte. Dábamos un ejemplo anteriormente en el CIPAS anterior, y era como si cuando cogen de una población una muestra, le están cogiendo la muestra, y, digamos, prueban un nuevo medicamento o hacen un análisis de esa pequeña muestra. Y entonces después se concluye que puede ser que para la población en general también se comporte así este medicamento, ¿sí? Entonces, pero no es garantía, porque como se está tomando una pequeña muestra, no es garantía de que se cumpla para todos. Entonces, ese razonamiento es inductivo, como que se intuye que puede ser así, pero no siempre la conclusión es verdadera. Entonces, cuando uno va a identificar este tipo de razonamientos, digamos que esa puede ser una buena manera. Mirar la conclusión y se analiza. Si siempre se va a cumplir, siempre va a ser verdadera, pues es deductivo. Y si algunas veces puede que se cumpla y otras veces puede que no, va a ser inductivo, ¿sí? El razonamiento. Listo. La otra forma sería parte de lo particular concluye en lo general o parte de lo general concluye en lo particular. ¿Listo? Serían como dos formas. Veamos estos ejemplos para el deductivo. El argumento es que el Everest es la montaña más alta del mundo. Ya eso es una generalidad porque ya no hay, si no hay montaña más grande, pues esa va a ser la más grande. Podemos concluir que el resto de las montañas pues son más pequeñas. Y el razonamiento en este caso sería deductivo, ¿sí? Cualquier montaña que cojamos, pues va a ser más pequeña que el Everest. El otro ejemplo que veíamos era lunes, martes y miércoles fueron unos días soleados. Podemos esperar que el jueves también, pero puede que se cumpla, puede que no. Entonces, pues, es como una probabilidad, ¿no? Entonces, si se cumple o no se cumple, entonces, si está esa opción de que se cumpla o no se cumpla, va a ser inductivo. Pero si ahí siempre se va a cumplir, pues va a ser deductivo. Aquí teníamos este pequeño resumen y comparación donde mirábamos que el razonamiento deductivo es parte de un principio general, concluye en un caso particular y siempre, siempre es verdadero. ¿Sí? Siempre la conclusión va a ser verdadera. El inductivo parte de un caso particular, concluye una generalidad, pero puede ser que la conclusión a veces sea verdadera, a veces sea falsa. No siempre va a ser falsa. El argumento de las premisas, o sea, las premisas que tenemos, no es suficiente para llegar a una conclusión ya radical o verdadera. Entonces, hay una duda, siempre queda una duda. Puede que sí, puede que no. Entonces, esta sería como esa comparación. El tercer razonamiento que veíamos era el cuantitativo. Entonces, para este razonamiento, pues es como revisar esos problemas o esas circunstancias que tenemos en nuestro día a día que digamos que nos indican o requieren que nosotros hagamos algún tipo de operación básica. ¿Qué tipo de operación básica?
sacar un porcentaje, hacer una resta, hacer una regla de 3 simple, una regla de 3 inversa. Entonces veíamos que la regla de 3 simple es cuando si una variable aumenta, la otra también. Si una variable disminuye y la otra aumenta, ¿sí? Si se comportan diferente en el caso, por ejemplo, de los obreros. Si tengo más obreros, me voy a demorar menos tiempo. Si tengo menos obreros, me voy a demorar más tiempo en la construcción de mi edificio. Entonces, una aumenta, si aumentan los obreros, disminuye el tiempo. Y si Perdón, profe, qué aumenta, pena, señora, disculpe. Es que yo tengo ahí como problemas a veces con la inversa. sí. Entonces, a ver si me podría explicar un poquito más. Bueno, la inversa, veíamos, esa es la inversa, ¿no? Que digamos que si tú ves las dos proporciones, entonces, si una de las variables, por ejemplo, si yo tengo una nota, entre más notas yo saque, digamos que más porcentaje de aprobación voy a tener, ¿sí? Entre menos notas yo saque, pues menos, las dos bajan, ¿sí? Si saco menos nota, pues voy a tener menos, digamos, como decir, porcentaje de calidad. Y si saco más nota, pues voy a tener más porcentaje, las dos suben. Y les estaba dando el ejemplo de los obreros. Si tengo menos obreros, ¿qué pasa con el tiempo del edificio? Pues va a aumentar, ¿cierto? Porque tengo muy poquitos obreros, pues se me aumenta el tiempo del edificio. Pero si tengo más obreros, pues el tiempo en el que voy a construir mi edificio va a ser menor. Entonces, esas son, digamos que los dos tipos de reglas de 3 que pudiéramos encontrar. Ahorita vamos a hacer unos jueguitos y ahí vamos a poder mirar unos ejemplos. ¿Listo? Sí, perfecto, Entonces, gracias. cuando nosotros, con gusto, cuando nosotros planteamos un ejercicio, pues tenemos unas incógnitas. Entonces, normalmente las incógnitas las indicamos con la X. En este caso, por ejemplo, estos son algunos tips para poder ir armando, organizando, planteando nuestro ejercicio. Entonces, cuando es un número cualquiera que yo necesito saber qué valor es, yo lo voy a colocar en X. A veces me dan ejemplos o me piden esa X pero aumentada. Por ejemplo, Carlos tiene 5 años más que la edad de Pedro. Entonces, ¿cuál es mi incógnita? La edad de Pedro. Si yo averiguo la edad de Pedro, pues ya sé que le sumo 5 y ya encuentro la otra edad de la otra persona. Números pares los voy a identificar con 2x. Todos los números que multipliquemos por 2, pues van a ser pares. Números impares, 2x menos 1, porque es un número anterior, va a ser impar. La mitad de un número es esa x, que no sabemos cuál es, dividida entre 2. Y la tercera parte, pues la vamos a dividir entre 3. Entonces, estos son como algunos, digamos que tips para poder plantear nuestro ejercicio. Entonces, esos serían nuestros 3 tipos de razonamiento. Ustedes también tienen los OAS, donde pueden practicar, recordar. Ahorita también les vamos a compartir los 3 cuestionarios para que ustedes puedan realizar todas las, digamos, practicar antes de presentar el examen. Los pueden desarrollar, más o menos así es el tipo de examen que van a encontrar, entonces los pueden desarrollar y pueden practicar de esa manera las 3 unidades. Ahorita se los compartimos, entonces para que lo tengan presente. Entonces, este sería un ejemplo. Entonces, en un rectángulo de base de 18 centímetros, entonces sabemos que la base de este rectángulo, que es la parte de abajo, la base, mide 18 centímetros. Pero dice que mide 18 centímetros más que la altura. Entonces, ¿cuál es nuestra incógnita? La altura, ¿cierto? La X es nuestra incógnita. Si nosotros logramos descifrar cuánto es esta altura, entonces ya podemos descifrar cuánto es la base, porque me dice que debo coger la altura, sumarle 18 y ahí voy a encontrar el valor de la base. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo? Entonces, acá tenemos la base es X, o sea, la altura, que no sabemos cuánto es el valor, X más 18. Esa es la base, ¿sí? La altura es X, que lo desconocemos. Entonces, vamos a plantearlo. Acá también nos dan esta información y dice que el perímetro, o sea, todo el contorno, mide 76. Entonces, acá yo lo planteo de la siguiente manera. Entonces, tengo mi rectángulo acá, lo dibujo,
le coloco X, altura más 18 centímetros, eso es lo que me va a resultar la base. Y ya sé que pues si es rectángulo, la base, las dos medidas van a ser iguales, o sea, este va a valer X más 18, este X más 18, esta altura pues es la misma que esta, entonces es X y es X. Entonces yo voy a hacer esa suma, como yo sé que 76 es la suma de los lados, pues yo sumo este lado X más este lado X más este lado X más 18 más este lado X más 18. Lo pongo acá, X altura, la altura de este lado, la altura del frente, la base, que es la altura más 18, más la base, que es la altura más 18. Esto es un total, me da un total de 76. Entonces, continúo con mi planteamiento y lo que hago es hacer el despeje. ¿Qué es despejar? Despejar es dejar la X solamente a un lado del igual. Puede ser a la derecha, puede ser a la izquierda, pero que quede solita a un lado del igual. Entonces, ¿yo cómo voy a despejar? Pues primero, como todo esto está sumando, como yo lo veo acá que está sumando, puedo sumar todas las X. Todas las X las puedo sumar. Entonces, yo cojo una X, 2X, 3X y 4X, ¿cierto? 4X. Y estos dos 18, como yo quiero dejar solo la X acá, aquí está 4 por X, ¿no? Yo quiero dejar solo los 18, la X acá a este lado, entonces paso este 18 por acá, paso este 18 por acá. Y acá tengo que, con la operación inversa, aquí está sumando, lo paso a restar, aquí está sumando, lo paso a restar. Y ahora que me queda, hago esta operación, 76 menos 18 me queda 40. Pero yo sigo teniendo acá la X acompañada. Esta X me está multiplicando al 4. Entonces el 4 yo lo tengo que pasar al otro lado, pero con operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria a la multiplicación? La división. Entonces yo ya quedo con la X solita aquí a este lado y acá coloco 40 y lo divido entre el 4. Hago la operación y descubro que la X, o sea, la altura, es 10. Entonces acá yo lo voy a solucionar. La altura ya la conocí, es 10. Ahora voy a ver cuánto es que vale la base. ¿Cómo lo hago? Pues como me habían dicho que era la altura más 18, pues coloco acá 10 más 18 y me da 28. La base es 28. Entonces acá tengo que 10 es la altura, o sea, aquí vale 10, aquí vale 10, aquí vale 28 y aquí vale 28. Si yo lo corroboro, como con el perímetro que me habían dado, entonces voy y miro que 28 más 28, o sea, la base más la otra base, 28 más 28 más las dos alturas, 10 más 10 me da 76, entonces me quedo bien. Entonces, más o menos así es que debemos plantear los ejercicios. Entonces, vamos a pasar a nuestro jueguito acá y vamos a iniciar. Entonces, este jueguito, con este jueguito vamos a, bueno, ya vamos a ver dos juegos que son como el resumen, más o menos de los temas principales que debemos repasar. Y bueno, vamos a iniciar con esto. Ustedes van a ir participando en el chat y con sus respuestas. ¿Listo? Entonces iniciamos. Profe, un segundo, por favor, compartes el link en el chat, eres tan gentil, Claro. porque ese no lo tengo a mano. Listo, gracias, profe. Listo. Entonces, iniciamos. Entonces acá nos dicen, uy, no se escuchan mucho ruido. Dice, Sí, está el pico. Sí, sí, está un poco alto, profe. me va a tocar, espérate, yo lo comparto sin ruido. Ush. Ay, gracias. Profe, pero se deja de sonar ahorita, solo está al principio. Ay, buenísimo. Ah, ya.
¿Listo? ¿Ahí ya ven la pantalla? Sí, ahí sí vemos. Ah, bueno, Sí, señora. ya no se escucha el sonido, ¿no? No. Listo. Ahora, espérate, lo volvemos aquí a arrancar porque si no. Listo, entonces iniciemos. Entonces, la primera pregunta nos dice, si se tiene la proposición categórica, todos los números enteros son números positivos, ¿cuál es el cuantificador? Entonces, de esta proposición categórica, ¿cuál será el cuantificador? ¿Los números enteros, todos o son? ¿Cuál dicen ustedes que sería el cuantificador ahí? Todos, bueno, sí, por Todos. el chat también, listo, entonces todos, perfecto. Dice, dentro de la siguiente proposición categórica, ¿cuál es la cualidad o cópula? Algunos tienen? cursos de la UNAD no tienen un director de curso. Las opciones son tienen un director de curso o no tienen. ¿Cuál será la No cópula tienen. ahí? ¿No No tienen? tienen. ¿Qué opinan los demás? No tienen, acá por el chat. No No tienen. tienen. Ujú, no tienen, exacto. Entonces, no tienen. Siempre la cópula es el verbo, pero si está en negación, va acompañado de la negación. Una proposición categórica de tipo E corresponde a cuantificador universal y cualidad negativa, cuantificador particular y cualidad afirmativa, cuantificador particular y cualidad negativa. La relación de tipo E, ¿cuál será? Cuantificador universal y cualidad negativa. Acuérdense del cuadrito. Señora, ¿cómo? No me acuerdo el cuadrito. Cuantificador universal y cualidad negativa. Cuantificador universal y cualidad negativa. ¿Quién dice más? ¿Están de acuerdo con Nicole? Acuérdense que el cuadrito viene A, E, o sea, la parte de arriba, izquierda A, derecha E, y de esas dos son las universales. Una es negativa y la otra es positiva. Entonces vamos a ir con la respuesta que nos dice Nicole. Bien. Aquí, si una proposición categórica tiene cuantificador universal y cualidad afirmativa, ¿cuál será? Tipo A, tipo I, tipo E. Acuérdense que las de arriba son universales. Las de abajo son particulares o existenciales. Izquierda, afirmativa, derecha, negativa. Ujú. María dice A, Nicole dice A. Entonces, tipo A. Perfecto, Angie también. Listo. Según el cuadro de oposición, si una proposición categórica es de tipo A y la otra de tipo I, serían proposiciones. Entonces, por acá nosotros tenemos el cuadrito de oposición. Acá están. Entonces, dice que según el cuadro de oposición, si una proposición categórica es de tipo A y la otra de tipo I, ¿cuál serían? A, Subcontraria. I. A, I. Sub Paterna. A, I. Miren el cuadrito. A, I. Subcontraria, dicen por acá, miren el cuadrito. A, I, justo es el de este ejemplo. Ajá, miren, acá está la relación. A, I, si unimos estas dos con una recta, van a ser exactamente subalternas. Listo. Perfecto, subalternas. De las siguientes relaciones entre proposiciones categóricas, ¿cuál corresponde a proposiciones contrarias? Contrarias. Entonces miremos otra vez el cuadrito. ¿Cuáles serán contrarias? Según este cuadro, ¿cuáles son contrarias? A, E, dicen en el chat. ¿Están de acuerdo? A, E. Contrarias. Entonces, contrarias serán acá arribita, ¿no? Y acá me dice
AE, contrarias. Exacto. AE, Juan Esteban. Urney, AE. Listo, perfecto. ¿Cuál de las relaciones entre las siguientes proposiciones categóricas? Todas las universidades del país son de modalidad virtual. Algunas universidades del país no son de modalidad virtual. Entonces acá tenemos que estas son todas, es universal. Universal, afirmativo. Algunas es existencial, existencial, negativo. Entonces, universal, afirmativo con existencial, negativo. Universal, afirmativo con existencial, negativo. ¿Qué relación hay? Contradictorias. ¿Sí? Según el cuadrito, nosotros lo podemos revisar ahí. Entonces, aquí, en la siguiente proposición categórica, ¿cuál es el término predicado? Término predicado. Algunos estudiantes de la UNAD viven en zonas rurales. ¿Viven? ¿Será el término predicado? ¿Viven en zonas rurales? ¿Será el término predicado? ¿O estudiantes de la UNAD? Estudiantes en zonas rurales. En zonas rurales. ¿En zonas rurales? Listo. ¿Están de acuerdo? En el chat dicen en zonas rurales. Sí, porque viven es la cópula, que es el verbo, y estudiantes de la UNAD, pues es el sujeto, ¿no? Y nos están preguntando por el término predicado. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre proposiciones categóricas no corresponde a subalterna? No corresponde a subalterna. Entonces miramos acá en el cuadrito, subalterna. Subalterna. Entonces subalterna está ahí, subalterna está EO. Miremos cuál es la diferente de AI, EO. Entonces, IE. ¿Listo? Y por último, la siguiente proposición categórica, ¿qué tipo corresponde? Todos los caleños no bailan tango. Entonces, todos ya me dice que qué tipo de cuantificador es. Universal. Universal. Y los caleños no bailan, ¿será afirmativo o será negativo? Universal, negativa. Exacto, universal negativa. Y Universal listo. negativa. Ahora vamos a pasar a otro, que ya es más de los cuantificadores. Universal negativa, ¿sí? Digamos que la idea, digamos, no es tanto, uno no se los aprende de memoria, sino ahí recurre a los cuadritos, a todas las herramientas. Cuando ustedes vayan a presentar su examen, entonces abren todo lo que necesitan, pueden abrir las presentaciones que se les ha enviado, los OAS o digamos capturas de pantalla de los OAS las pueden ir colocando que ustedes vean que son principales en una hojita de Word y las van pegando, cosas, digamos, esenciales que es lo que hemos visto acá, ¿sí? El cuadrito de posición, las tablas de verdad de cada uno de los conectores, y ustedes las tienen ahí. Y simplemente lo que nosotros queremos hacer, como el curso, el nombre del curso lo dice, pensamiento lógico. No es aprenderse de memoria, sino con las herramientas poderlas utilizar y crear esos mecanismos en su mente y en su cerebro de análisis, ¿sí? De análisis que digamos que está demostrado que si ustedes aprenden a analizar este tipo de razonamientos, este tipo de ejercicios, pues esto lo pueden ya aplicar y van a tener esa forma de análisis en su mente y lo van a poder aplicar a todas sus carreras. Entonces la idea no es, digamos, aprenderlo de memoria, tener todas las herramientas listas. Si necesitan calculadora, calculadora, lo tienen ahí y cuando vayan a analizar cada pregunta, pues recurren a sus apuntes, a sus capturas de pantalla, todas sus herramientas y van desarrollando y analizando los ejercicios. ¿Listo? Perdón la Entonces, interrupción, profe, para recordarles que esta presentación que se utilizó se les va a compartir con el link de grabación, pues para que lo tengan como material de repaso. Y ya ahí exactamente. van a encontrar también al final tipos de preguntas, porque ya son las 9 de la mañana y pues desde el inicio les hacía la invitación para que Sí. participen en las Olimpiadas Unadistas, que pues es algo, digamos, de complementar esta temática para que puedan asistir. Recordemos también que estamos en el proceso de calificación de la tarea 3,
Si hay alguien de los presentes que tiene algún pendiente, por favor comunicarse de forma individual con la tutora para pues buscar formas de colaboración en caso tal, si pues ameritan los argumentos y recordarles que obviamente ya es la recta final, chicos. Entonces dedíquenle ese tiempito extra, pues los que van bien para mantener esa nota y pues tener un buen promedio. Y los que les falta todavía, recuerden que pues la profe Janie y la suscrita estamos atentos a todas las inquietudes que ustedes tengan con el fin de ayudarles en su proceso académico. Entonces, esa parte final, profe, del tipo de preguntas bueno. es para compartirles la Listo. la Les voy a presentación. compartir acá en el chat. Que ahora. No sé qué pasa con esto que no lo puedo. Sí, entonces en el chat quería compartirles estos recursos. Entonces, primero tenemos el Padlet. El Padlet está todos los recursos para que ustedes también repasen. Digamos, en forma general, hay muchos recursos. No tienen que hacerlos todos, pero digamos que ahí ustedes los escogen y los van repartiendo. Todo lo que les vamos a dar es material para que ustedes lo puedan estudiar, practicar. Entonces vamos a compartirles estos 3 formularios, que son formularios de repaso con los temas de cada unidad y el Padlet. Entonces acá se los voy a colocar para que lo tengan ahí y lo puedan consultar. El Padlet, quería mostrarles acá, este es el Padlet. Entonces acá es como un muro donde tiene todas las indicaciones. Es súper fundamental si lo quieren revisar porque digamos que están todas las indicaciones. ¿Qué significa la prueba objetiva cerrada? ¿En dónde la encuentran? Están en el entorno de evaluación, aquí está, entran aquí a cada uno de los digamos que de las herramientas que hay acá y van mirando grabaciones, cuáles son las fechas, ¿sí? Como más recursos, prepárate para la prueba, ¿sí? Entonces todos estos son cada uno de estos. Entonces ustedes van a ir revisando para mirar que aquí hay otros jueguitos, aquí hay otras cosas. Digamos que ustedes también podrían, por ejemplo, tener el Padlet abierto cuando vayan a presentar la prueba. Entonces, aquí está. Este Padlet es súper completo y lo pueden estar revisando. Y pues los cuestionarios. Los cuestionarios que acá, por ejemplo, veíamos, estos son de la tarea 1. Entonces acá ustedes pueden ir revisando, pueden comenzar y ahí están todas las preguntas que ustedes pueden ir practicando. Esto no da nota ni nada, solamente es para practicar. Al final ustedes envían, digamos, le dan enviar, en la parte final le dan enviar y ahí les van a salir las respuestas correctas. Entonces una forma de mirar, lo estaba haciendo bien, lo hice mal, y si lo hice mal, ¿por qué lo hice mal? O sea, mirar, esta no era la respuesta, era esta. Y si tienen alguna duda, pues nos dicen, profe, es que no entiendo por qué esa respuesta era esta. Acá, si yo le marqué, pensé que era la correcta, bueno, de las dudas que tengan. Y yo creo que eso sería todo entonces, ¿cierto, Sí. profe? Sí, señora. Algo adicional, chicos. El examen como tal, que tiene la misma estructura, la tarea 0, es una estructura individual automática. Tienen que ustedes estar pendientes del tiempo. Resulta que esa dura 90 minutos. No se va a cerrar, se pasó un 90, 91, etcétera, etcétera. Ella no se va a cerrar. Pero ¿qué pasa? Si ustedes se pasan del tiempo, cuando vayan a mirar el puntaje, él ya no va a registrar las respuestas, les va a dar una nota de 0. Entonces, es muy importante que ustedes tengan presente a qué horas lo abrieron y unos 5 minuticos antes de que se cumplan los 90 minutos, cerrarlo. Si ustedes no lo cierran, les da nota 0 y ustedes se deben comunicar, o sea, enviarnos un mensaje de test por correo interno o ustedes tienen el WhatsApp para que nosotros podamos escalar esta situación a los directores de curso porque nosotras como tutoras no podemos hacer ningún ajuste. Importante, Entonces, disculpa, profe, si le toman una captura de pantalla ay, sí, total. para nosotros poderlo sustentar. Sí, señora, correcto. Eso, desearle el mayor de los éxitos. Recordemos, chicos, no es que sea difícil, pero sí obviamente necesitamos que ustedes lean las preguntas,
se tomen un tiempito, porque pues obviamente no es tan complejo, pero sí algunos requieren de que hagan operaciones. Entonces, pues el mejor de los éxitos, que sigan manteniendo las buenas notas. Recordemos una vez más a las personas que de pronto deben algo, miramos las situaciones, estamos para colaborarles. Listo, chicos, entonces con esto finalizamos. Profe, les compartes el link de las Olimpiadas, por favor, en el chat. Listo. Y Ya se les los comparto. invitamos a que participen en las Olimpiadas, porque con esto, o sea, es actividades que ustedes van a ver, escuchar, y eso es lo importante como un repasito ya para el examen final. Cualquier cosa, seguimos atentos, téngannos paciencia en la calificación, ahí vamos despacito, y cualquier cosita, pues estamos atentos a cualquier inquietud. Muchas gracias por su participación durante todo el semestre. Pues el hecho de que ustedes estén aquí nos hacen seguir tratando de mejorar y seguir tratando de permanentemente de acompañarlos en su proceso. Eso es todo, chicos. Gracias Así y es. pues éxitos en el examen final. Sí, muchos éxitos y ya saben que nos pueden contactar para lo que necesiten. Muchas gracias a todos por su asistencia y que les vaya muy bien en ese examen. Listo, entonces buen día para todos. Voy a dar entonces Muchas por gracias, terminada la- igualmente. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, Gracias a ojalá ustedes entren a también. las Olimpiadas, chicos, muy importante. Por favor, conéctense para que hagan este último repasito y con la mejor energía para ese examen final. ¿Listos? Entonces, buen día para todos.